Buenos días chicos, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. En la clase de hoy vamos a conocer estrategias para leer el cuento Inamible del escritor chileno Baldomero Lillo. Primero vamos a tomar en consideración conceptos claves. Dice, en todas las comunidades existen creencias e ideas que se consideran verdaderas, aunque no puedan comprobarse. Algunas resultan inofensivas, como creer que las estrellas fugaces conceden deseos, y otras pueden ser dañinas, porque afectan la convivencia entre las personas. Entre estas últimas se encuentran los prejuicios y los estereotipos. Los prejuicios es una opinión previa y obstinada acerca de algo que no se conoce o de lo que se sabe muy poquito. El estereotipo, es la imagen o idea aceptada por un grupo o por una sociedad que se basa en un análisis simplista de la realidad. Esto quiere decir que estos se combinan para formar juicios sin sustento sobre personas o grupos. Por ejemplo, los hombres no pueden criar niños, eso tienen que hacerlo las madres. Este es un estereotipo y es un prejuicio, ya es un juicio de valor que no es correcto porque sabemos que los hombres son capaces de criar a sus hijos de igual forma que las mujeres. Es vieja, sus capacidades quedaron totalmente obsoletas. Eso también es un juicio de valor sin sustento, ya que las personas que son más adultas y tienen más experiencia son perfectamente capaces de poder desarrollar cualquier tipo de actividad laboral, al igual que una persona joven, salvo que ésta requiera uso de fuerza o movimientos muy bruscos, que eso sabemos que dependiendo de la persona puede que presente algún tipo de problema de salud, pero esto se puede dar tanto en personas adultas como en personas jóvenes, así que no es aceptado decir eso. Y decir que los jóvenes viven en su nube también es errado, porque hay personas o niños que son bien despiertos y saben perfectamente en qué contexto se está viviendo y no necesariamente están pensando en pajaritos todo el día. Ahora, sobre el autor, Baldomero Lillo nació en 1867 y murió en 1923. Es considerado el padre del realismo social chileno. En sus obras presenta la cruel e injusta vida de los mineros de Lota, ciudad del sur de Chile donde él nació y creció. Ahí conoció las pésimas condiciones laborales de los mineros de carbón y se inspiró para escribir sus primeros cuentos, que están reunidos en Subterra, que es su primer libro. En sus trabajos posteriores escribió Los campesinos, Los trabajadores marítimos, Las costumbres populares. En esta última vertiente, que se encuentra Inamible, es un relato de corte crítico y humorístico que se encuentra en Subsole, ¿ya? Que es su segundo libro, recopilatorio de cuentos. Ahora, una estrategia de lectura. Como lectores podemos monitorear nuestra lectura y es conducir nuestras acciones antes, durante y después de la lectura para comprender el texto y construir el sentido y lograr comprenderlo de mejor forma. Antes de leer, debemos pensar qué sabemos sobre el texto, qué hemos aprendido de ellos, qué conoces del autor, de qué podría tratar la historia. A partir de esto podemos adelantar algunas ideas. Definir el propósito, hay que revisar el qué se propone el inicio de cada página a la siguiente y vas agregando otro. Por ejemplo, esta página tiene por objeto entretenerme, o esta página me invita a reflexionar sobre la pregunta de la unidad u otro. Durante la lectura, contrasta lo que pensaste antes de escribir de lo que creíste que iba a tratar. Es decir, de qué se trata, tú imaginaste que era así, dónde se ambienta, dónde pensaste que iba a ambientarse, cómo pensaste que iban a ser los personajes, etc. Resuelve las dudas de vocabulario que tengas, detén la lectura cada tanto y anda recapitulando lo leído. O sea, anda revisando si es que te vas acordando de las cosas que se van a ir hablando durante la lectura. Luego, elabora una hipótesis y corrobórala. Si es que es correcta, si es que no es correcta, la puedes refutar y poner tu propia opinión sobre ello. Y luego, después de leer, puedes determinar el tema, identificar los elementos centrales. Eso lo puedes hacer mediante destacar o resaltar las partes más importantes del texto. Puedes destacar los detalles que te parezcan relevantes y plantear interrogantes, es decir, preguntas que te puedan ir surgiendo a lo largo de la lectura. Luego, lee con el propósito de analizar qué aspectos de la sociedad de la época se abordan cómicamente en este cuento. ¿Conoces la palabra inamible? Invéntale un significado e imagina en qué contexto podría ocuparse.
Entonces eso lo vas a hacer en la línea. Luego te invito a leer el cuento Inamible. No es tan largo, pero le pusimos una letra que fuera un poco más amigable para que todos pudieran leerlo sin tanto problema. Así que lo vamos a leer. Se ve largo, pero no es tan largo tampoco. Y luego de ello vamos a desarrollar estas dos preguntas de comprensión lectora para ver si lograste comprender y lograste cumplir el objetivo de esta clase. Primero, ¿qué hecho observa Ruperto Tapia al inicio de la historia que consideran un delito? Identifica quién lo comete y a quién afecta, ¿ya? ¿Quién hace algo que es un delito para Ruperto Tapia? Luego, representa en un esquema, en un dibujo o en un diagrama a los 3 funcionarios que tramitan la detención del carretelero. Y después de hacer eso, y eso lo podemos hacer en nuestro cuaderno, vamos a responder. ¿Por qué ninguno de ellos pregunta a Tapia qué significa inamible? ¿Por qué crees tú que nadie le pregunta? ¿Cómo intenta cada uno enmendar su error? ¿Por qué? Entonces cada uno de ellos cometió un error y después tratan de enmendarlo o de corregirlo. ¿Por qué tú crees que lo hicieron? Luego de desarrollar todas esas actividades y de leer nuestro cuento, vamos a haber leído un cuento de Baldomero Lillo, revisamos comprensión lectora de lo leído y también antes de eso aprendimos ciertas estrategias que nos permitieron enfrentarnos de mejor modo a este cuento. Así que chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que la puedan desarrollar sin ningún contratiempo. Cualquier duda o consulta me pueden preguntar por WhatsApp y yo los puedo llamar y ahí podemos coordinar bien cómo lo podemos hacer para poder ayudarlos. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos mañana en matemáticas.